La novela realista es un género específico de novela, practicado en España durante el movimiento artístico denominado como realismo, que tiene como objetivo representar de forma minuciosa y objetiva una realidad contemporánea muy concreta, la vida cotidiana y los problemas de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, trabaja desde casa y se complace en presentar el 17º panel cultural Hablando de Poesía. Y hoy presentamos el tema La novela realista. La revolución liberal modificó sensiblemente las condiciones de la producción literaria, haciendo surgir un tipo nuevo de escritor que por primera vez puede llegar a independizarse del yugo económico de sus mecenas nobles, grandes burgueses, reyes y banqueros, adquiriendo con ello una independencia creativa que solo encontrará el límite de la ley y de la iglesia. También el público lector aumentó considerablemente desde los comienzos del siglo, en que había un 94% de analfabetismo, bajando hasta el 66% hacia 1900. La novela era el principal de los géneros populares. Realmente es un gusto saludar a nuestra audiencia, que todas las semanas nos acompañan para hablar del desarrollo del arte literario. Saludo a nuestras panelistas, la escritora Elsa Llanes Cuadrado, quien nos hablará del concepto, la escritora Margot Brito de las características y la escritora Adela Moscoso de los subgéneros de la novela realista. Por favor recuerden que durante el programa pueden formular sus preguntas al móvil 098 42 32 37 0. Mi nombre es Maraya Gaibor, miembro del semillero de la Asociación de Escritoras y moderadora de este panel cultural. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio Hablando de Poesía de la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo. El tema que compartiremos esta tarde es la novela realista. El realismo fue una corriente literaria, artística y cultural que se desarrolló en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, en torno a 1830, inmersa aún en el romanticismo, con autores como Balzac o Stendhal, todo ello en el contexto de una sociedad urbana e industrial, con una clase burguesa asentada. El surgimiento de esta nueva visión artística tuvo mucho que ver con el panorama histórico, científico y social de la época. Marx desarrolla los fundamentos del comunismo y el materialismo con el consiguiente surgimiento del movimiento revolucionario obrero. Darwin desarrolla su teoría de la evolución, según la cual las especies vienen determinadas por su entorno. Todas estas ideas influirán notablemente en los autores realistas de la época. Muchas veces se confunde el realismo con el naturalismo, pero es importante destacar que el naturalismo es un paso más allá de la filosofía realista. Los naturalistas se consideraban científicos que mediante el instrumento de la literatura conseguían analizar de forma más detallada su realidad. Un claro ejemplo es la autora naturalista Emilia Pardo Bazán, con la publicación La cuestión palpitante en 1882. Naturalismo. Se trata de un movimiento literario creado por el francés Émile Zola, el cual deriva del realismo y lleva al extremo las ideas de esta última corriente, a cuyos postulados añade otros. Materialismo. Niega la parte espiritual del hombre, con el cual éste ha de ser tratado y estudiado tan solo en cuanto al organismo físico y psíquico. Determinismo. El hombre no es libre, ya que actúa impulsado por el peso de la herencia biológica recibida por las circunstancias y el entorno social que determina sus actos. Método experimental. El novelista se comporta como un médico que aplica su método científico de diagnóstico sobre el cuerpo social enfermo y experimenta con él para intentar encontrar una curación, denunciando la corrupción de la sociedad.
En lo referente a los temas, las novelas se centran en los aspectos más sórdidos y desagradables de la vida humana, y los personajes van a estar marcados por taras físicas o psíquicas de carácter hereditario o bien embrutecidos por la miseria. Los personajes típicos de la novela realista en España. El personaje cursi era el personaje que aparecía en la burguesía nueva de los trabajadores que empezaban a escalar posiciones en la clase social para parecer de clase superior, imitaban los modos de los aristócratas. El señorito. Se trata del nuevo rico, un personaje que se suele dibujar como clasista y que tuvo una gran presencia en Andalucía de la época. En casi todas las novelas del siglo XIX aparece este personaje con connotaciones negativas. Principales autores del realismo literario. Los siguientes autores son reconocidos a nivel mundial por el impacto que generaron sus obras. Cada uno conlleva un estilo propio, donde representan lo habitual de manera objetiva. Gustave Flaubert es reconocido escritor francés, nacido el 12 de diciembre de 1821, considerado uno de los mayores novelistas de literatura del siglo XIX. Entre sus obras destacan Madame Bovary por ser una novela revolucionaria, realista y controversial. Henrik Ibsen nació en Noruega el 20 de marzo de 1828 y falleció el 23 de mayo de 1906. En sus obras cuestionaba los valores, los modelos familiares y los problemas sociales de su época y los convertía en argumento de debate. Algunas de sus obras que aluden al realismo sociocrítico son Casa de Muñecas en 1889 y Espectros en 1881. Alejandro Dumas hijo nació el 27 de julio de 1824 y murió el 27 de noviembre de 1895. Fue un reconocido escritor francés. Sus experiencias de vida determinaron su pensamiento y estos los trasladó a sus escritos. Sus novelas y obras teatrales como La Dama de las Camelias en 1848 tuvieron muchísimo éxito por sus enseñanzas morales y su gran escrutinio a las denuncias sociales, en especial abogaba por las mujeres y los niños. Henry James, 1843-1916, fue un americano cuyos relatos y novelas estuvieron cargados por una gran tensión psicológica. Su obra más importante fue El arte de la novela. Sin embargo, la recepción no fue del agrado de la audiencia hasta ahora. Maupassant, escritor francés, 1850-1893. Con tan solo 10 años dentro de la producción literaria, dejó una vasta colección de obras con más de 6 novelas, 300 cuentos y varios volúmenes de crónicas periodísticas. Su lenguaje optaba por uno coloquial y crítico, bajo el minucioso concepto de la verdad, donde lograba representar la objetividad de su alrededor. Stendhal, escritor francés, representó al hombre dentro de una sociedad en constante evolución y coartado por los acontecimientos económicos y políticos. Fedor Dostoyevsky, 1821-1881, es uno de los representantes literarios del realismo ruso. Su objetividad verídica, estudios psicológicos en cuanto al comportamiento de la vida y conflictos humanos poseen un incalculable valor estético. Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828-1910, es conocido por sus obras como Ana Karenina y Guerra y Paz, novelas admiradas por los exponentes realistas. El inglés Charles Dickens, 1812-1865, fue un sobresaliente escritor de la era victoriana. Se ganó la vida escribiendo poco a poco y fue ascendiendo dentro de sus aspiraciones personales como escritor. Entre sus obras más destacadas se encuentran Oliver Twist, Historia de dos ciudades, Tiempos difíciles y Un cuento de Navidad. Honoré de Balzac nació en Francia en 1799, valorado por muchos como el fundador de la novela realista.
En sus obras se distingue la incansable reflexión de la representación de la sociedad francesa. Su primer gran éxito de ventas y novela más famosa fue Eugenia Grandet en 1833. Sin duda, la novela realista es otra forma de contar las vivencias de la sociedad, sobre todo en los momentos en que se dan los grandes cambios o las grandes crisis. Muchas gracias. Buenas tardes. Este es un espacio para ustedes que gustan de la palabra estética, en sí de la literatura que es vida. El tema que les comparto, características del realismo. En la primera mitad del siglo XIX se produce en Europa otra revolución literaria, debido a los excesos que llegó el romanticismo, dando lugar al nacimiento de la escuela literaria, el realismo, que es fruto de la transformación de la sociedad europea. Primera característica, estructura lineal. Los hechos narran en orden cronológico y preciso. Los diálogos se caracterizan por el habla coloquial y son complejos. Se interactúan entre sí. Los niveles de lenguaje representan los estratos sociales y reflejan conflictos cotidianos. Segunda, por su verosimilitud, en su afán verista, se opone al lirismo personal y sentimental. Su interés es la sociedad, que refleja la realidad individual y social burguesa, al ser su marco histórico. Se da una relación inmediata entre personajes y su entorno económico-social. Tercera, descripción objetiva. Describe minuciosamente los espacios internos y externos y personajes para demostrar diversos perfiles de la vida ordinaria, para ubicar hechos con objetividad e imparcialidad y con precisión de la realidad. Cuarta, narrador omnisciente. El narrador sabe lo que va a suceder. Conoce los pensamientos más ocultos de los personajes e interviene juzgando hechos, conflictos, personajes y sociedad en forma crítica, política y social, luego de analizar, reproducir y denunciar. Quinta, didactismo. Dan un mensaje moral o social que propugna una ética moral fundamentada en la objetividad y materialismo, fiel interpretación de la realidad. El realismo tuvo su máxima representación con el escritor Honorato de Balzac, considerado padre de la novela realista, uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Nace en Tours en 1799, hijo de campesinos. En 1814 se domicilia en París con su familia, lugar de su fallecimiento en 1850. 2 meses antes de su muerte, se desposa con la condesa Hanska. La obra cumbre de Balzac es la Comedia Humana. Se compone de 97 novelas que enfocan la vida real de la sociedad francesa de su tiempo. La obra Eugenia Grandet escribe en 1833, de la que realizaré un brevísimo análisis. Argumento. En Saumur, pequeño pueblo de Francia, vive el señor Grandet, que posee algunas propiedades y los mejores viñedos de su pueblo. A raíz de la organización de la República Francesa, Grandet se casa con una rica heredera y de su matrimonio
nace Eugenia. La ambición del señor Grandet no tiene límites, al punto de oponerse al matrimonio de su hija con su primo Charles por ser pobre. Charles se marcha a la India con ayuda de Eugenia, que le facilita dinero. Al enterarse el hecho, el señor Grandet castiga a su hija, cuyo sufrimiento provoca la muerte de su madre. Ante la circunstancia, el padre arranca de su hija una declaración mediante la cual renuncia a su herencia materna, cuyos bienes pasan a agrandar la fortuna de Grandet. Cuando éste muere, Eugenia piensa de nuevo en casarse con su primo, pero él le devuelve el dinero presentándose y anunciando su boda. Eugenia se queda con el recuerdo de su primo hasta la muerte. Concluye la novela dedicando su fortuna a socorrer a los pobres. Es una novela de importantes valores. Su estilo es sobrio, sencillo y claro. Minucioso en sus descripciones, que por momentos parecen copias fotográficas. Creador inagotable de personajes de alma y carne, de portentosa imaginación. Es una crítica a la ambición y a la avaricia, capaces de destruir la felicidad de sus seres queridos. Es impresionante la forma que relata la vida metropolitana de la burguesía francesa y la descomposición de la autocracia de su país. Nos permite reflexionar Eugenia Grandet en lo humano, moral, ético y social, en la ambición desmedida y avaricia de las personas, convirtiéndose en vicio humano y social, y su Dios, el dinero. Tengamos presente que la felicidad está dentro de nosotros, en los pequeños detalles que otorgamos o recibimos a diario, que hacen que nuestra vida nos sonría. Gracias. Un saludo fraterno a la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, a mis compañeras de panel y a todos quienes nos siguen en este caminar por la literatura. Como ya lo dijeron quienes me antecedieron, podemos entender el concepto de realismo como un movimiento que pretende representar fielmente la realidad. Y la novela es un buen recurso literario para observar, reflejar y explicar la realidad social. El origen del realismo literario viene dado por un cambio ideológico que deja atrás el individualismo para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real y lo cotidiano. Aparece como consecuencia de un contexto social, político e ideológico concreto. El realismo presenta tres subgéneros: realismo mágico, realismo social, realismo jurídico. ¿Qué es el realismo mágico? La primera persona en utilizar el término realismo mágico fue el crítico de arte e historiador alemán Franz Roth en 1925, quien lo definió diciendo: está anclado en la vida cotidiana, pero tiene matices de fantasía o maravilla. El realismo mágico literario surgió en América Latina a comienzos del siglo XX, época en que era muy común que los escritores viajaran frecuentemente a los centros culturales europeos como Berlín, París o Madrid, donde fueron influenciados por este movimiento artístico. Los escritores Alejo Carpentier o Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, fueron fuertemente influenciados por movimientos como el surrealismo durante sus estadías en París entre 1920 y 1930.
Jorge Luis Borges inspiró y alentó a otros escritores latinoamericanos en el desarrollo de este nuevo género. Entre 1940 y 1950, el realismo mágico latinoamericano alcanzó su apogeo con una gran cantidad de escritores, principalmente argentinos. En lugar de explicar la realidad utilizando las leyes naturales o físicas, este género crea una realidad en la cual la relación entre los incidentes, los personajes y el entorno no puede basarse o justificarse por su estatus dentro del mundo físico. Spengler sostiene que hay tres tipos de realismo mágico, aunque no son de ninguna manera incompatibles entre ellos: metafísico, ontológico, antropológico. Es indudable que es en América, en este continente, en el que se aprovechó y expandió al máximo este género, ofreciendo al mundo una gran cantidad de autores de género, siendo los más destacados Horacio Quiroga, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges. La obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es el máximo exponente de este género literario, siendo además un fenómeno a nivel mundial. ¿Qué es el realismo social? En cuanto al realismo social, podríamos afirmar que en realidad todo el realismo es social. El nacimiento mismo del movimiento realista francés en el siglo XIX es debido a factores más sociales que estéticos. Sin embargo, el realismo social corresponde al siglo XX. Está más ligado a los temas políticos y sociales, y por ello su arte es universal. En todos los países hay problemas, y el realismo social quiso expandir la conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales de la gente. Los artistas de este movimiento estaban mayoritariamente vinculados a la izquierda. Por otro lado, tenemos el realismo socialista, una variante del realismo social, pero depurado de toda crítica. Aquí la denuncia no va precisamente dirigida a los gobernantes. El realismo socialista acabó por ser un arte propagandístico. Los principales autores del realismo social fueron Camilo José Cela, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Perlosillo, Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Martín Gaité, Luis Goytisolo, Juan Marcé, Juan Benet, Ignacio Aldecoa. ¿Qué caracteriza al realismo social? La objetividad del narrador, los diálogos y las conductas para construir el ambiente y la mentalidad, y un lenguaje con variados registros. La crítica social deriva y se desprende del retrato de los males o deficiencias sociales del momento. Se experimenta con los elementos tradicionales de la narrativa: el narrador, el espacio, los personajes y el tiempo. Recoge las preocupaciones sociales y abandona la visión existencial de la década anterior. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo mágico jurídico representa la crítica de la separación cotidiana de la realidad normativa y la realidad social. En algunos casos, el derecho se acerca a la sociedad real a través del planteamiento de la sociedad ideal. En otros, la literatura describe la realidad social incluso mejor que las normas jurídicas, mientras que también en la acción literaria se pueden vislumbrar los acontecimientos futuros, tal como busca de la misma manera proveerlos el legislador. El problema se presenta cuando las normas jurídicas se tornan una acción que a la realidad le es ajena, como si un halo mágico invisible no permitiera verlas y permanecieran allí, siendo ignoradas, sin que a nadie le extrañe. Ese es el realismo mágico jurídico. A grandes rasgos, el realismo mágico, como corriente literaria, plantea escenarios en los que se muestra lo irreal, místico o sobrenatural como algo cotidiano, relatando historias en las cuales se presentan recurrentemente situaciones fuera de la línea de la normalidad, pero que a nadie parece extrañarle. Casos semejantes se presentan en aquellos países en los que sus sistemas normativos se convierten en una ficción sesgada de la realidad, en los que la sociedad vive una situación completamente diferente a lo que expresan sus textos legales.
elementos anormales como la evasión, impunidad y corrupción son habituales, sin embargo, a nadie parece sorprender. En síntesis, el realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica al derecho con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. El realismo jurídico comparte con las diferentes corrientes del realismo filosófico una consideración unitaria de la ciencia y la filosofía, el uso del análisis como método y el pluralismo como metafísica, así como una visión del mundo naturalista y anti-idealista. Este subgénero se desarrolló especialmente en el siglo XX a raíz de la revuelta contra el formalismo conceptual que había caracterizado a la ciencia jurídica del siglo anterior. Y al analizarlo hoy, que vivimos esta situación de pandemia, nos deja el compromiso de que también nos corresponde analizar esta realidad, mirar sus problemas sociales, denunciarlos y desde nuestros espacios buscar las transformaciones necesarias para llegar a alcanzar el sueño de una sociedad justa y solidaria. Muchas gracias. El señor Mario Tubón le pregunta a la escritora Elsa Yanes: si tuviéramos que narrar acerca del realismo ecuatoriano, ¿usted cree que se podría narrar el paro del Ecuador? Gracias, Maraíta. Respondiendo a la pregunta, sí, pues el realismo está basado en hechos reales y cuenta los sucesos tal cual sucedieron según la óptica del escritor. Muchas gracias. La señora Mariana Bastidas le pregunta a la escritora Brito: ¿para que sea realista una novela, debe narrar textualmente los acontecimientos ocurridos? Gracias, Maraíta. Para que sea una novela realista, debe narrar lo más posible textualmente los acontecimientos ocurridos, porque su característica es esa, por su verosimilitud que da credibilidad a protagonistas, escenarios y hechos. En la novela testimonia su época, clase social, oficio, etc. Para que sea así, el autor se documenta visitando lugares, ambientes, de las conversaciones toma notas para reproducir el entorno social e histórico de su tiempo, narrando cronológicamente e imparcialmente, haciéndola su obra literaria veraz, objetiva, concreta, sin descartar, como toda obra o género literario, le adorna algo de fantasía. Gracias. El señor Juan Fernando Parra le pregunta al escritor Moscoso: El Capo es una narconovela, ¿usted cree que también es realista? Claro que sí, porque se fundamenta en la vivencia de los narcotraficantes que el autor, Gustavo Bolívar, la extrajo entrevistando en la cárcel a muchos narcotraficantes y con su fantasía le dio una narración muy atractiva, por lo que es una de las novelas más exitosas de Colombia y el mundo. Lo importante cuando hablamos de estas obras es destacar cómo terminan quienes deciden vincularse con este tipo de vida y que no hay nada como tener una vida honesta con práctica de valores que te brinden tranquilidad a ti, a tu familia y a tu entorno social. Gratitud a las escritoras participantes de este panel cultural y mis sinceras felicitaciones por su brillante exposición. Gracias a todas las personas que nos acompañan y se interesan en nuestros paneles culturales. Les invito a participar en el panel número 18 con el tema La novela costumbrista, el próximo miércoles a partir de las 17 horas. En estos momentos delicados para el universo, les pido que nos quedemos en casa, porque si usted se cuida, cuida a su familia. Un abrazo fraterno, buenas tardes.